A lo largo de los siglos han surgido grandes imperios y civilizaciones. Sus creadores han gobernado naciones, regiones y continentes durante cientos, incluso miles de años. Algunos de los grandes legados y logros de estos imperios se han perdido en el tiempo, pero de lo que han dejado en rocas y ruinas podemos rescatar sorprendentes historias. De todas las civilizaciones que han existido, la antigua Grecia fue la que más ha influido en el mundo occidental. La cultura de los pueblos que hablaban griego perduró durante 2000 años, todo ese tiempo durante el siglo IV. Eran muy curiosos a nivel intelectual. Les interesaba explorar todo tipo de ideas y eso lo expresaban de múltiples formas. El legado que dejaron los escritores griegos en el mundo clásico es, en mi opinión, inigualable. La originalidad pura, la diversidad y la escala de lo que lograron hacer fue increíble. Antigua Grecia. Episodio 1. Minoicos, micénicos y las ciudades de estado griegas. Los antiguos griegos nunca formaron parte de un solo país como hoy. Eran una agrupación de cientos de ciudades-estado individuales que habitaban la Grecia continental y las islas modernas, pero también la mayor parte de la costa turca, el Mar Negro, Ciprés, algunos territorios de Egipto y del sur de Italia, gran parte de Sicilia y de la actual Marsella. No era un imperio unificado. Ocasionalmente, un estado de esa comunidad se imponía y dominaba a algunas de las demás comunidades. Los atenienses tuvieron un imperio por un tiempo, los espartanos también lo hicieron en un momento. Los macedonios tuvieron el suyo y a su Alejandro. Eran estados que competían y cooperaban entre sí más que uno solo. La historia de esta civilización comenzó desde la primera vez que hablaron griego, y eso fue alrededor de los siglos XVI y XV antes de Cristo, cuando aparecieron los primeros fragmentos de escritura de lo que se convertiría en la lengua griega. Aún se habla, no ha cambiado mucho. Así que, en realidad, tenemos esta emocionante evidencia, fundamental, mucho antes de Homero, 800 años atrás, de la comunidad que retrató en sus poemas. Ya hablaban griego, adoraban a sus propios dioses, comían comida hecha por ellos y celebraban festivales. Grecia posee más costas que cualquier otro país del mundo. Hoy tiene alrededor de 64.750 kilómetros cuadrados. Es más pequeña que todos los estados de Estados Unidos, salvo 10, y mucho más pequeña que Portugal y Escocia. Es una tierra de ensenadas, cabos, penínsulas, islas, montañas y mar. Los griegos siempre se han sentido más cómodos viviendo cerca del océano. Grecia siempre ha sido una nación de marineros. Era mucho más rápido, sobre todo en las zonas montañosas de la propia Grecia. Llegar a cualquier lugar en barco. Incluso si solo querías ir de Atenas a Peloponeso, era mucho más rápido navegar que hacer el trayecto por tierra. Por eso creo que el mar forma parte de su alma. Platón decía que los griegos eran como las ranas que croan unas a otras al otro lado del estanque. Y son dos estanques, el Mediterráneo y el Mar Negro. Pero como no miraban hacia adentro en busca de sus parientes y sus compañeros griegos que hablaban en su lengua, se fijaban en el mar. Y muchos otros aspectos de su cultura se vieron muy afectados por eso. Por ejemplo, eran nadadores increíbles y pescadores asombrosos. Aprendieron a navegar con las estrellas, por lo que fueron grandes astrónomos. Y la mayor parte de su arte tiene enormes cantidades de imágenes del mar, criaturas marinas, dioses del océano y náyades marinas. Así que creo que el espíritu marinero es casi tan fundamental para la identidad griega como su propia lengua. Eran conscientes de los tiempos antiguos, de la gran antigüedad de la civilización babilónica, de la civilización egipcia, de los hititas. Sabían que no eran los primeros.
Los griegos hablaron, comerciaron, convivieron y de hecho se casaron con muchos más grupos étnicos que nadie en el Mediterráneo antiguo y aprendieron de todos ellos. Eran como una enorme esponja cultural e intelectual. No les avergonzaba robar o tomar prestadas ideas de otros, como el alfabeto de los fenicios, y cambiarlas para adaptarlas a su propia lengua. Todo el tiempo estaban apropiándose de cosas nuevas, y es por eso que creo que se volvieron un transmisor para el logro intelectual de los mediterráneos, que no eran solamente griego. Fue así porque eran los más heterogéneos de sus contactos étnicos. Esa es una gran lección para la sociedad multicultural actual. La cultura griega se centra en su gobierno, el arte, la arquitectura, la filosofía y el deporte. Los griegos se consideran civilizados y los extranjeros eran bárbaros para ellos. Atenas estaba orgullosa de su creación de la democracia y los ciudadanos participaban en los deberes cívicos. Las ciudades encargaban a artistas y arquitectos que honraran a sus dioses y embellecieran las edificaciones. Los filósofos, matemáticos y pensadores griegos siguen siendo honrados en la actualidad. Como pueblo religioso, los griegos adoraban a varias deidades a través de sacrificios, rituales y festivales. Cada elemento de su vida cotidiana tenía un dios. Para ellos, esta era una forma de explicar el mundo y su misterio. Todos los pueblos antiguos creían en dioses, por lo que los griegos no son una excepción. Y, en parte, era la forma de explicar el mundo, pero también tenían fines más prácticos. Los dioses eran personas a las que se recurría para ayudar con aquello que está más allá del control humano, donde el esfuerzo de todos tenía sus límites. Por ejemplo, ¿hará buen tiempo para que crezcan mis cultivos? ¿Seré bendecido con varios hijos? ¿Estaré a salvo en tiempos de guerra o si hay alguna plaga? Los dioses son seres inmortales a los que se podía acudir, rezar o hacer dedicatorias para ganarse su favor e intentar que las cosas funcionaran de la mejor manera. Pero no acudían a cualquier dios, había que dirigirse a aquel que se encargara del asunto en cuestión. Así, por ejemplo, un agricultor le rezaba a la diosa Deméter para que sus cosechas crecieran. Él y su cónyuge le rezarían a Hera, la esposa de Zeus, por un matrimonio feliz, y le pedirían a Afrodita, la diosa del amor, que los bendijera con hijos. Los marineros rezaban a Poseidón para que los mantuviera a salvo en los mares. Las culturas antiguas eran muy religiosas para los estándares modernos. Los griegos estaban muy interesados en la vida religiosa, en aquello que era sagrado. Ellos tenían la idea de que todo lo sagrado estaba a su alrededor, lo divino, los dioses, las diosas, los héroes, las deidades menores, estaban en su entorno e incluso más allá de él. No había nada que no tuviera un elemento sacro. La identidad del dios principal de cualquier santuario determinaba la forma que adoptaba. Poseidón era el dios del mar. Afrodita, diosa de la belleza, el amor, el deseo y el placer. Apolo, dios de la música, las artes y el conocimiento. Apolo era el dios de la luz, del sol y de la profecía y de cosas muy intelectuales. Se le veneraba en las cimas de montañas bastante altas y brillantes. De hecho, los picos gemelos de Delfos se llamaban las Fedríades, que significa piedras brillantes. Son rocas enormes y altas. Por ello siempre se subía a las montañas para adorar a Apolo. Y Delfos es un sitio muy vertical. Se sube por los diferentes niveles del santuario y del templo para luego llegar al famoso templo real de Apolo, donde se realizaban los oráculos. Pero por encima está el teatro y más arriba el estadio. Ares era el dios del valor, la guerra, la sangre y la violencia. Atenea era la diosa de la sabiduría, la inteligencia, la habilidad y la paz. Atenea siempre era adorada en el centro de la ciudad sobre las rocas, como la Acrópolis. Era venerada allí en la mayoría de las ciudades-estado, aunque no fueran Atenas, y su virginidad representaba la ciudadela impenetrable y su gran escudo.
Era venerada cuando se quería tener un lugar seguro al que el enemigo no pudiera entrar. Dionisio, dios del vino, los festivales, las fiestas, el caos de la locura y la embriaguez. Hera, reina de los dioses, diosa del matrimonio, de las mujeres, del parto, de los herederos, de los reyes y de los imperios. Y Hades, señor del inframundo y de los muertos, pero también de la riqueza. Zeus era el rey o creador de los dioses, dios del cielo, el clima, el trueno, el relámpago, la ley, el orden y la justicia. Zeus era venerado junto a ríos anchos en grandes llanuras y era el dios del roble. Realmente se siente la presencia espiritual de Zeus en los bosques de robles en Olimpia, donde los había. Por desgracia, muchos fueron destruidos por incendios, pero solían estar rodeados por estos antiguos bosques caducifolios. Y aquí era donde Zeus caminaba. No necesitaba estar en la cima de una roca para ser defendido. Él era todopoderoso. Andaba por los caminos de agua. Fue así como cada santuario adquirió un fuerte matiz del dios al que se rendía culto, ofreciendo una poderosa visión de la personalidad de cada uno de los dioses olímpicos importantes. Los dioses no eran considerados como seres benévolos. Eran inmortales, eran muy poderosos, pero tenían características humanas. Poseían la gama de virtudes y vicios de los seres humanos, pero magnificados. Los dioses eran importantes en la vida de todos, porque ellos podían hacerte cualquier cosa. No eran adorados porque fueran buenos, sino porque eran poderosos. La cultura de la antigua Grecia abarca más de 2000 años de historia, desde las primeras civilizaciones de la zona hasta culturas que se convirtieron en los antiguos griegos. Los minoicos. Cuando hablamos del término unirse, de formar civilizaciones sofisticadas, los minoicos fueron los primeros en hacerlo, y ellos orientaron su cultura en torno a complejos palaciegos. Estos ayudaban a gestionar el excedente agrícola de la zona, eran centros rituales y proporcionaban defensa para toda la zona. El nivel de sofisticación que eran capaces de alcanzar en su arquitectura, en sus ciencias, en sus artes, era impresionante y por eso se les conoce como la primera civilización de los griegos. Este es Conosos, el mayor yacimiento arqueológico de la Edad de Bronce de Creta, que ha sido calificada como la ciudad más antigua de Europa, poblada ya en el Neolítico. Fue descubierta por el arqueólogo británico Sir Arthur Evans a principios del siglo XX. Fue él quien le dio su nombre, los minoicos. Poco se sabe de esta civilización porque no dejaron registros escritos. Su cultura material procede de las excavaciones de las tumbas que revelan que el pueblo producía muchas cosas, entre ellas figuras geométricas de mármol únicas. El Palacio de Conosos era el centro ceremonial y político de la civilización y la cultura minoica. En la mitología griega, el rey Minos vivía en el Palacio de Conosos y tenía un laberinto enorme para retener a su hijo, el Minotauro. Cuando Evans excavó por primera vez en Conosos, creyó erróneamente que buscaba el legendario laberinto del rey Minos y su palacio por separado. Pero el Palacio de Conosos estaba construido en torno a un gran patio central que conectaba a un laberinto de 1.300 habitaciones, las cuales abarcaban 24.000 metros cuadrados y se conectaban por una extensa red de pasillos. Se trataba de algo más que una residencia del monarca diseñada para funcionar como centro cívico, religioso y económico. Amplios almacenes albergaban grandes recipientes de cerámica o pitos, utilizadas para guardar aceite, granos, pescado seco, frijoles y aceitunas, refrescados en verano por extensos pórticos que captaban la brisa marina. La estructura utilizaba columnas minoicas hechas con troncos de ciprés pintadas de rojo y montadas sobre bases redondas de piedra.
Las paredes estaban adornadas con frescos coloridos típicos del período clásico, que representaban seres humanos, criaturas legendarias, animales, vegetación y a menudo vida marina. Festos. En Creta se establecieron otros palacios y centros administrativos minoicos. La otra ciudad minoica importante de la época se encontraba en el suroeste de la isla, en Festos. En Creta se han desenterrado varios sistemas de escritura de la época minoica, siendo la mayoría indescifrables en la actualidad. Uno de ellos se encuentra en el disco de Festos, descubierto ahí mismo, y presenta una escritura pictórica única. Aunque los jeroglíficos se asocian a menudo con los egipcios, también indican una relación minoica con los escritos mesopotámicos. La civilización minoica duró más de 2500 años, desde el 3700 a.C. hasta el 1200 a.C., y su cultura se centraba en el comercio y la producción en el Mediterráneo. Los minoicos eran grandes navegantes. La influencia cultural de los minoicos llegó más allá de Creta, a las islas griegas de Cícladas y a Egipto, Ciprés y a las costas de Turquía, Líbano e Israel. Los minoicos se asentaron en otras islas además de Creta, entre ellas la isla volcánica de las Cícladas de Tera, actual Santorini. El volcán de Tera entró en erupción a mediados del siglo II a.C. y destruyó la ciudad minoica de Akrotiri. Esta quedó sepultada por la piedra pómez y la ceniza, y desde su redescubrimiento se la conoce como la Pompeya minoica, ya que los frescos de Akrotiri se conservaron gracias a la capa de ceniza volcánica. Aquí se conservan algunos de los mejores artistas minoicos. Es muy conocido un fresco de recolectores de azafrán. Los minoicos comerciaban con esta especia originaria de la cuenca del Egeo. Se utilizaba como tinte y su valor era comparable al del incienso y la pimienta negra. Durante sus excavaciones en Conosos, Evans se estableció en el yacimiento e incluso construyó una villa, la Villa Ariadna, que continúa aquí como vivienda y cuartel general para supervisar las excavaciones. Pero la conexión cultural de los minoicos con Egipto no fue lo único que se descubrió. Una de las actividades que sabemos que les interesaba, por ejemplo, era saltar toros. Era impresionante y dramático. Llevaban toros a ese espacio público, hacían que los jóvenes se lanzaran de manera atlética literalmente sobre ellos en una exhibición. Era una actividad ritual, también era una especie de espectáculo, una oportunidad para la exhibición, para el logro. Era algo maravilloso. Se cree que el salto del toro era un ritual de adoración. En la mayoría de los casos, el saltador agarraba a un toro por los cuernos, lo que hacía que éste sacudiera el cuello hacia arriba. La sacudida daba al participante el impulso necesario para realizar volteretas y otros trucos acrobáticos. Aunque el hacha doble siguió teniendo un uso práctico como herramienta forestal y de asada en la cultura minoica, obtuvo un significado religioso desde sus inicios. Para los minoicos de Creta, el símbolo estaba especialmente asociado a las divinidades femeninas y a las sacerdotisas, por lo que se convirtió en sinónimo de matriarcado. Encontrar un hacha de este tipo en manos de una mujer minoica indicaría que ocupaba una posición de poder dentro de la sociedad. Los hombres vestían taparrabos y faldas escocesas. Las mujeres usaban túnicas con mangas cortas y faldas de volantes en capas. Las vestimentas se abrían hasta el ombligo y dejaban al descubierto los pechos. Las mujeres llevaban un vestido ajustado sin tirantes y los patrones de la ropa tenían diseños geométricos y simétricos. Sabemos que los minoicos tenían una forma de escritura que hoy se conoce como lineal A. Sin embargo, nunca ha sido descifrada, por lo que no es posible leer sus pensamientos secretos sobre las cosas, y en ese sentido, son un misterio para nosotros. Aún así, la belleza de sus obras de arte, la complejidad de su vida palaciega, nos indica que de verdad era un pueblo sofisticado, con un gran amor por la estética, por el arte y las actividades comunitarias. Estaban muy bien organizados, eran eficientes desde el punto de vista operativo y esto se prolongó por mucho tiempo. Los micénicos.
La siguiente potencia gobernante de la Grecia antigua, los micénicos, fueron famosos por sus fortalezas en lo alto de las colinas, y estas estructuras estaban situadas cerca de la costa. También eran marineros, influidos por los minoicos. Los frescos que se conservan tienen una fuerte influencia minoica. Eran conocidos por construir estas espectaculares fortalezas en lo alto de las colinas, como esta en Micenas, en el Peloponeso, y esta en el cercano Tirinto. Estas fortalezas fueron construidas con rocas gigantes llamadas ciclópeas, nombre que tomaron de los míticos y gigantescos cíclopes. Las ciudadelas micénicas son algo increíble. Hay murallas defensivas enormes y bastante fuertes. E incluso la extracción de las piedras para obtener esos materiales es extremadamente laboriosa. Eran tan organizados que podían reunir a muchos trabajadores. Consiguieron una fuerza operativa con la que podían recoger estas enormes piedras y transportarlas a gran distancia, por lo general usando troncos de árboles para luego ubicar las rocas sobre ellos, o el tipo de mano de obra que estaba disponible para obtener piedras de una pared rocosa. Tenían poleas bastante complejas, desarrolladas a través de la fuerza del mar. En realidad, muchos de los sistemas de palancas y poleas se hicieron porque eran pueblos marineros. Descubrieron cómo usarlo. Podían arrastrar rocas por varios kilómetros, y si contaban con suficiente gente, podían cincelar para dar forma. Hablamos de niveles de fuerza de trabajo simplemente inconcebibles para nosotros desde que sucedió la Revolución Industrial. Esto llevó a los arqueólogos del siglo XIX a compararlas con las pirámides de Egipto, sobre todo después de que el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann descubriera esta elaborada tumba funeraria de la realeza al interior de la ciudadela de Micenas. Las excavaciones descubrieron tesoros, incluyendo estas máscaras faciales hechas de oro. Se trataba de entierros muy lujosos. Esto se diferencia mucho del comportamiento de los minoicos. Ellos proporcionaron una gran cantidad de bienes funerarios. También se interesaron por esculpir tumbas elaboradas. Enterraron a sus muertos importantes en estas fabulosas sepulturas a las que dedicaron mucha energía, como a los bienes después. En algunos lugares, los muros de Tirinto tienen hasta 7 metros de altura. Originalmente tenían 10 metros de altura. También son gruesos, en su mayoría de 6 y de hasta 17 metros en los puntos, por los que pasa una compleja serie de túneles que hacen que la fortaleza sea casi impenetrable. En el año 1300 a.C., la ciudadela y la ciudad baja contaban con una población de 10.000 habitantes y una extensión de 25 hectáreas. Las fortalezas en las colinas, popularizadas por los micénicos, fueron adaptadas por otros griegos, sobre todo como forma de defensa contra adversarios hostiles. Con el tiempo, la cultura micénica se derrumbó y muchas de sus ciudadelas fueron ocupadas durante la Edad Media griega. Sitios como Eleuterna, aquí en Creta, fueron abandonados o destruidos. A pesar del inicio de una edad oscura, este lapso de 2 y 3 siglos de historia también se conoce como la Edad Homérica, cuando se recitaron por primera vez las epopeyas homéricas, la Ilíada y la Odisea. Estas obras adoptaron el alfabeto fenicio y se consideran las obras fundacionales de la literatura occidental. Siguió el periodo geométrico, que debe su nombre a la proliferación de diseños geométricos y a la representación de figuras en el arte. Para entonces, en la Grecia continental ya habían surgido varias ciudades-estado, entre ellas Atenas, Esparta, Tebas y Corinto. Corinto. Situado en una estrecha franja de tierra con mar a ambos lados, el Istmo de Corinto conecta la península del Peloponeso con la Grecia continental. La antigua ciudad de Corinto era un centro de comercio y la base de la flota naval del país, además de participar en muchas guerras griegas.
Se convirtió en un importante centro comercial del Mediterráneo oriental gracias a sus dos puertos, uno orientado al este y otro al oeste. Corinto fue una de las primeras potencias dentro del mundo griego. En los siglos VIII y VII a.C., Corinto envió unos asentamientos a otros lugares en el Mediterráneo occidental. Fundó Córcira, la moderna Corfú, y Siracusa en el este de Sicilia. Posee un gran alcance naval, así como un imperio pequeño en el Adriático. La cerámica corintia era prominente en el período arcaico. Tenía cerámicas muy finas, como jarras de aceite y vino, y se destacaron por su arcilla bastante ligera, por lo que eran distintivas. Aprovecharon a sus artesanos, alcanzaron un alto nivel de manualidad y por su posición fueron capaces de exportar sus materiales a todas partes, por lo que no tardaron en hacerse ricos. Incluso ya en las epopeyas homéricas se les conoce como la rica Corinto. Es por eso por lo que se cree que en Corinto se desarrollaron diferentes formas de pilares y sí, la forma corintia, una de las columnas más adornadas, se desarrolló allí. La otra cosa que se destacó fue el casco de Corintio, y esos están hechos de una sola pieza de metal, golpeada para darle forma. Cubre toda la cabeza salvo los ojos, pero protege la nariz y tiene una cresta en la parte superior. Tal vez se veían impresionantes, imponentes, se supone que intimidaban y se considera que se hicieron para exhibirlos. También mantiene la cabeza bien protegida. En años posteriores a veces pasaban a tener más de una capa de metal. Pero hay una larga memoria del casco de Corintio como el epítome, si se quiere, de la guerra griega. Otros pueblos lo usaron, pero se cree que fue allí donde se desarrolló primero. Corinto tenía un rico territorio agrícola y una fortaleza defensiva masiva, Agrocorinto, una acrópolis que podía estar fuera o en el borde mismo del asentamiento corintio. La ciudad principal estaba abajo, lo que le daba varias ventajas. El sitio fue excavado por primera vez en 1892 y dominado por el impresionante templo de Apolo. Desde los micénicos, los antiguos griegos habían fortificado sus asentamientos en lo alto de las montañas. En ningún otro lugar fue tan evidente como en Corinto, donde los locales construyeron sobre esta gigantesca piedra. Se convirtió en la fortaleza más importante del Peloponeso. Posteriormente sería el modelo de la Acrópolis griega. Todavía se pueden ver los restos en lo alto de la roca desde las ruinas de la antigua Corinto, más abajo. Los corintios no fueron los primeros en utilizar su acrópolis. Esto ocurrió en todo el mundo griego, y de alguna forma era demasiado alta, así que la utilizaban, pero no tanto, no estaba tan integrada en su ciudad y en su vida cotidiana como la acrópolis ateniense y algunas de las otras. Pero sí, les daba mucho control sobre el panorama. Podían ver lo que había a lo lejos, el movimiento de los ejércitos, grupos pequeños y el mar desde lo alto. Era realmente espléndido. Una acrópolis permitía controlar el paisaje. Podías ver quién se acercaba, también podías determinar el clima y el movimiento de las estrellas o visualizar presagios. Este era un entorno en el que la gente leía el paisaje en busca de posibles señales de los dioses. En esta época, los griegos empezaron a colonizar la costa del Mediterráneo y el Mar Negro. Fue así como crecieron los intercambios culturales y el comercio. Es uno de los yacimientos antiguos mejor conservados del mundo. La ciudad griega de Paestum data de alrededor del año 600 a.C. y se asienta en una llanura costera a 1 hora en auto al sur de Nápoles, Italia. Paestum estuvo perdida y abandonada durante casi un milenio, hasta que fue redescubierta por unos viajeros en el siglo XVII. 100 años más tarde, se convirtió en uno de los destinos del llamado Grand Tour, un viaje por los lugares culturales más épicos del Mediterráneo, en el que participaban viajeros cultos y adinerados fascinados por las maravillas del mundo antiguo. Rodeado por 8 kilómetros de murallas en ruinas, el centro del yacimiento son las ruinas de 3 majestuosos templos.
Sus enormes columnas son una muestra de la arquitectura dórica que tanto influyó en el mundo. El más imponente es el Templo de Neptuno, construido a mediados del siglo V, aunque algunos académicos creen que estaba dedicado a Apolo. A su lado se encuentra la basílica construida en la misma época, posiblemente dedicada a Hera, esposa de Zeus. Un tercer templo, el de Ceres, dedicado a la diosa de las cosechas en la agricultura, está separado de los otros dos, pero es igual de imponente. Algunos eruditos aún se refieren a él como el Templo de Atenea, después de que se descubriera que esta parte del yacimiento estaba dedicada a la diosa. Entre los templos es posible explorar el trazado de la antigua ciudad, sus calles, casas y edificios públicos, y en el Museo del Yacimiento, una colección de objetos procedentes de sus famosas tumbas, incluidas las hermosas pinturas murales de la llamada Tumba del Nadador, que data del 470 a.C. y fue recuperada del yacimiento hace poco más de 50 años. Paestum está a solo 1 hora conduciendo de Pompeya, un yacimiento romano a menudo abarrotado de turistas, pero aquí no hay aglomeraciones. Y por la noche, cuando las ruinas están iluminadas, el yacimiento permanece abierto para que los viajeros puedan pasear entre las ruinas, una experiencia única y encantadora para aquellos a quienes les fascinan las maravillas del mundo antiguo. Homero describió la cercana isla de Sicilia como una isla boscosa, con prados bien regados donde las viñas nunca morirían. Fundada en el 650 a.C., Selinunte fue una próspera pero efímera ciudad griega. Al ser la colonia griega más occidental de Sicilia, probablemente fue más difícil de controlar y salvaguardar. Y las guerras contra los cartagineses acabaron por destruirla tan solo 240 años después de su nacimiento. Hoy en día, sin embargo, el emplazamiento cuenta con una notable colección de templos dóricos y otros restos interesantes. La Acrópolis está situada en una meseta calcárea que sobresale por encima del mar. Sicilia desempeñó un papel central en el antiguo mundo mediterráneo y a lo largo de su costa se pueden encontrar hoy más vestigios de sus numerosas ruinas. En la costa suroeste de Sicilia se encuentra Siracusa, una gran ciudad de estilo barroco en la actualidad, pero que en la antigüedad fue una de las mayores potencias y para los griegos la ciudad más importante fuera de la propia Grecia. Hoy en día quedan más templos griegos en Sicilia que en Grecia. Y el templo de Apolo, el santuario dórico más antiguo de Europa Occidental y el primero de Sicilia, ha servido durante siglos como iglesia bizantina, mezquita y fortaleza. La ciudad griega fue fundada por los corintios, y el teatro que se conserva es uno de los mejores ejemplos de arquitectura teatral antigua. Diseñado en el siglo V a.C. por el arquitecto griego Damakopos, podía albergar hasta 15.000 personas. Grandes dramaturgos griegos como Esquilo estrenaron aquí sus tragedias e interpretaron sus obras en este magnífico escenario. El tirano local Dionisio fue un constructor monumental. Enormes cuevas cercanas sirvieron como canteras de roca y prisiones. La oreja de Dionisio es una de las más impresionantes. Según la leyenda, gracias a su extraordinaria acústica, el gobernante podía oír los susurros de sus esclavos y prisioneros más peligrosos y tomar precauciones. Asimismo, las canteras ayudaron a crear las obras públicas más grandiosas del mundo occidental. Siracusa y su sucesión de dictadores belicosos, a menudo crueles, fueron derrotados por Atenas, que envió una enorme flota en el 413 a.C. y decayó aún más tras las victorias romanas 2 siglos después. Los romanos tomaron prestada la cultura griega, sus íconos y su arquitectura y la hicieron suya. Las ruinas del otro gran teatro griego en Sicilia, aquí en Taormina, son ahora en su mayoría romanas, después de que añadieran y remodelaran el original, construido en este hermoso entorno natural de la costa noreste.
En la antigua Grecia, las grandes ciudades-estado rivales eran Atenas y Esparta. Esparta fue importante antes que Atenas. Esparta ya era el principal estado griego a mediados del 600 a.C. y ayudó en la liberación de Atenas de los aranceles que la arruinaban a finales del siglo VI. Esparta se había hecho más poderosa antes que Atenas y los espartanos se harían famosos por sus habilidades militares. Los hoplitas eran ciudadanos soldados de todas las ciudades-estado de la antigua Grecia, incluida Esparta. Constituían la mayor parte de los ejércitos y no eran soldados profesionales, sino ciudadanos de clase media que podían proveerse su propio equipamiento. Llevaban armaduras y armas personalizadas, decoradas con emblemas familiares o de sus clanes, y se transmitían por generaciones. Los grandes escudos cóncavos o aspis utilizaban la empuñadura argiva, lo que significaba que el mango se colocaba en el borde del escudo para poder apoyarlo en el antebrazo y el hombro. El casco corintio se había estandarizado debido a su exitoso diseño y a menudo se decoraba con una cresta de pelo de caballo. La principal arma ofensiva era una lanza larga, pero los hoplitas solían llevar una espada corta, un xifos, por si sus lanzas se rompían o se perdían. Era capaz de clavarse a través de los huecos en el muro de escudos del enemigo hasta la ingle o la garganta desprotegida. Hubo muchas guerras en la antigua Grecia. A menudo luchaban entre sí, también trabajaban como mercenarios y a veces tenían que lidiar con invasores. Así que el ejército era un aspecto importante de su cultura. Los griegos tenían un gran sentido del estilo cuando se trataba de la guerra, en parte porque la guerra era importante para su cultura, por eso estaban interesados en su exhibición personal. Cuando los griegos iban a la guerra, llevaban su propio equipo, el Estado no lo hacía, por lo que había un espacio para la autoexpresión. La mayoría de las veces utilizaban escudos muy grandes, podían poner sus propios diseños en ellos y todo tipo de cosas para hacerlos impresionantes. Debían llamar la atención de la gente y crear, dentro del arte, una gran silueta, una imagen imponente, y eso nos transmitieron. Esta idea de su propio estilo que querían compartir con todos los que los rodeaban y con las generaciones posteriores, que se inspiraron en ese tipo de esplendor. Se hablaba mucho de una guerra en la que se veía a la persona a la que se estaba hiriendo y también a la que intentaba herirte. Es muy estresante, muy intenso, y se puede saber por qué pensaban que estos eran momentos que los dioses verían. Tenían esta idea de que los dioses eran conscientes de los humanos, que estaban interesados en la actividad humana, y este era el fin de los humanos, la vida y la muerte enfrentándose. Eso era lo que creían. Así concibieron la idea de que debían actuar de la mejor forma posible y ayudarían a sus amigos, a su ciudad, mediante su actuación, ayudarían a protegerse, pero también se exhibían a los dioses y a sí mismos. Debido a que eran tan individualistas, amantes de la libertad y combativos, era casi inevitable que lucharan mucho, pero también es cierto que su economía a menudo dependía sobre todo de la guerra. Había enormes industrias para fabricar armas. Era una gran manera de hacer dinero. Entre los hombres existía una gran ética de la forma física y el atletismo y un entrenamiento constante para la guerra. En la Atenas clásica debías luchar hasta los 60. 60. Tenías que pelear con tu escudo de hoplita. Las guerras persas. Persépolis, en el actual Irán. En el siglo VI a.C. era la capital del vasto imperio persa, el mayor del mundo en esa época. La invasión persa a Grecia, primero liderada por Darío I y luego por su hijo Jerjes, unió a Grecia contra un enemigo común. Visto de otra forma, la exitosa resistencia griega contra los persas fue muy sorprendente. Había un poderoso imperio que envió enormes fuerzas para invadir a Grecia. Y los griegos
eran un conjunto dividido de ciudades, estado individuales. Por mucho, el mayor imperio en el Mediterráneo oriental durante el periodo clásico griego fue el imperio persa. Este comenzó muy rápido en el siglo VI a.C. y conquistó Egipto, y también conquistó vastas extensiones de Asia Central. Extendió sus fronteras hasta Bactriana, prácticamente hasta India. Era enorme. Los grandes reyes de Persia no se habían fijado en sí en el oeste, pero durante finales del siglo VI, las ciudades griegas de Asia Menor, es decir, la costa occidental de lo que hoy es Turquía, se rebelaron. No les gustaba estar bajo el dominio del imperio persa y recibieron apoyo de Atenas. El continente griego no tardó en volverse problemático para los persas. Creo que habían tenido muy poco interés en él debido a su pobreza material y a la pequeña población. No creo que lo vieran como una prioridad. Era mejor dirigirse al norte, al sur y al este. Pero decidieron que debían hacer algo al respecto a la interferencia ateniense. Tras reprimir la revuelta, el rey persa Darío juró vengarse, pero fue detenido por los atenienses en Maratón. La carrera del mensajero desde el lugar de la batalla hasta Atenas para anunciar la victoria dio nombre a la carrera moderna, el Maratón. Jerjes, hijo de Darío, continuó con los preparativos para una invasión mayor. 10 años más tarde, en el 480 a.C., reunió una fuerza de entre 300.000 y 500.000 hombres. Jerjes cruzó los Dardanelos de un puente de barcos atados entre sí y marchó por el norte de Grecia. Su primer gran obstáculo fue un pequeño fuerte en el estrecho paso de las Termópilas, defendido por varios miles de griegos aliados, incluida una pequeña tropa espartana comandada por su rey Leónidas. El rey de Esparta se quedó con solo 300 guerreros espartanos para retrasar a los persas en una misión suicida, mientras otros griegos se retiraban. Los griegos allí eran mucho más eficientes, tenían un sistema de lucha más organizado. Algunos académicos piensan que para que fuera eficaz, la falange tenía que estar muy unida. Las personas en sus filas debían estar muy cerca unas de otras para que el escudo superpuesto en el brazo izquierdo protegiera la mano derecha del hombre a la izquierda. Así estaba protegido por el hombre a su derecha. Además, los combates contra los espartanos eran bastante fuertes, pero también era una cuestión de reputación. Y aquí volvemos a la batalla de las Termópilas, cuando 300 espartanos sacrificaron sus vidas para detener temporalmente a los persas invasores. Y esa reputación de los espartanos como gente que lucharía hasta la muerte no fue del todo cierta en los ejércitos posteriores, pero la reputación les precedió y por lo tanto les hacía parecer aún más duros y temibles de lo que eran. Pero Atenas seguía abierta. Sin embargo, la flota persa fue engañada para que navegara precipitadamente hacia el estrecho entre Salamina y tierra firme. Allí fueron atrapados por una flota griega oculta compuesta por los mejores trirremes griegos. Los trirremes, palabra derivada del griego antiguo que significa 3 remos, eran barcos de guerra rápidos y ágiles de unos 37 metros de eslora que dominaron el Mediterráneo entre los siglos VII y IV a.C. Aunque el barco tenía velas, su propulsión primaria procedía de 170 remos repartidos en 3 niveles, uno encima del otro, con un hombre por remo. La configuración requería un mínimo desperdicio de espacio y una disciplina muy estricta. El timón lo proporcionaba un juego de remos en la popa. El trireme era capaz de alcanzar una velocidad sostenida de unos 6 nudos y en un buen día los remeros, remando durante 6 a 8 horas, podían propulsar el barco entre 80 y 100 kilómetros o entre 50 y 62 millas. Cada barco estaba bastante decorado para hacer alarde de la riqueza de su patricio con ojos, mascarones de proa pintados y adornos alrededor de la proa diseñados para intimidar al enemigo. Se usaban para embestir y perforar barcos, una especialidad de los atenienses. La razón por la que esas invasiones fueron tan importantes se debió a las victorias griegas. El exitoso rechazo de un ejército que los superaba en número les ayudó a ser más confiados.
La exitosa defensa de la Grecia continental frente al imperio persa se produjo exactamente al mismo tiempo que un cambio masivo en algunas ciudades-estado de la Grecia central, especialmente Atenas, hacia una constitución democrática. Una de las razones por las que los atenienses se convencían de que no querían ser gobernados por los persas era que recién en el 507 tuvieron su revolución democrática. Lo último que querían era convertirse en sujetos, quizás a través de tiranos griegos, designados como marionetas por el imperio persa. Por eso, de alguna manera, su democracia y sus ideales de libertad estaban absolutamente conectados con la derrota de los persas. No fue casualidad que el imperio de Atenas bajo Pericles creciera en su apogeo 30 o 40 años después de las guerras persas. Y ahí se ve un progreso increíble, no solo en la filosofía. Atenas se convirtió en el centro filosófico de la antigua Grecia. Sócrates y los otros filósofos presocráticos enseñaban y estudiaban en Atenas. También Pericles decidió finalmente reconstruir la Acrópolis, cuyos templos habían sido destruidos por los persas, y nos regaló los asombrosos edificios del Partenón y el Erecteón, que aún se encuentran en la Acrópolis. Fue cuando grandes obras de teatro, por primera vez las 30 grandes tragedias griegas, se interpretaron entre el año 472 y el 405. Y en la poesía lírica, en la escritura histórica, tanto Heródoto como Tucídides trabajaron juntos. Estaban en Atenas o eran atenienses, inventando el género de la historia. Había escuelas de retórica, de debate político, que seguían con la democracia, y tenían a Atenas liderando una alianza que luego se convirtió en su propio imperio, pequeño contra el poder persa. Fue aquí en Atenas donde Pericles pronunció uno de los discursos más significativos de la historia occidental, que ha servido de base a muchos grandes discursos desde entonces, incluido el de Lincoln. Nuestro gobierno se llama democracia porque funciona en nombre de muchos, no de unos pocos. Todo el mundo tiene los mismos derechos que los demás. Cuando se trata de posición social, evaluamos a los hombres según su reputación. La clase social de la cual vienen es menos importante. La pobreza no es un obstáculo. Las circunstancias insignificantes no impiden a un hombre hacer algo en beneficio de la ciudad. El escenario estaba preparado para la edad de oro de la Grecia clásica. Durante los 300 años siguientes, grandes lugares mostrarían los mayores logros de los antiguos griegos. Su religión en Delfos, sus artes creativas en Epidauro, sus proezas deportivas en Olimpia y sus increíbles artes y arquitectura en su magnífica Acrópolis, Atenas.